Hola amigas y amigos, yo soy Julio Valderas y esto es Desde la Oscuridad, un podcast con una perspectiva macabra y sombría sobre el mundo y sus personajes. Espero que lo disfruten. Por favor, no olviden seguirme en mis redes sociales, me encuentran en Facebook, Twitter, ahora X, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube. Me encuentran como Conoce Nuevas Historias o como J2B Escritor o Julio Valderas Escritor, cualquier variante de mi nombre. Recuerden darle like a nuestro video y compartirlo para que más gente vea nuestro contenido. Amigos, empezamos este programa recordando el asesinato de un monarca. ¿A quién me refiero? Bueno, al asesinato del rey de Francia, el rey Enrique IV. Este se da el 14 de mayo del año 1610. Sin embargo, este asesinato no se da por cuestiones políticas ni a manos de un enemigo de su estado, sino se da por un fanatismo. El asesino era un hombre llamado François Rabelais, creo que se pronuncia. Este hombre era un fanático religioso que lo apuñaló, pero ¿quién era este hombre? Bueno, debido a la trascendencia de este asesinato se indagó mucho en su historia, porque cuando lo asesina no creen que realmente pueda haber actuado por simple fanatismo, sino que debió haber actuado obedeciendo al mandato de alguna otra autoridad, de algún otro monarca. Entonces, por eso se documentó bastante la vida de este tipo previo a haber asesinado a Enrique IV. Miren, François nació en una comarca que había sido tomada por un pueblo que profanó todos los símbolos religiosos de esta comarca. Eh, esta comunidad tenía una iglesia, tenía su panteón, tenían todos los símbolos tradicionales del cristianismo, pero cuando este pueblo es tomado, como eran antirreligiosos, profanaron sus tumbas, profanaron su iglesia, profanaron sus símbolos, al grado de que incluso utilizaban sus pilas bautismales para alimentar a sus caballos o para poner a sus crías. Entonces, este hombre, François, eh, vive, vive y crece en un ambiente de muchísimo odio, de muchísimo rencor hacia este pueblo. Entonces, François Rabelais, además de que vive en este ambiente, toda esta serie de guerras de aspecto religioso, pues lo dejaron muy mal a él y a su familia en el aspecto económico, al grado de que él incluso tuvo que llegar a mendigar para sobrevivir. En algún momento, él logra aprender a leer y escribir gracias a los canónigos de la iglesia, porque, bueno, en algún momento recuperan su libertad, pero ya la comunidad queda muy devastada y los canónigos le enseñan a leer y escribir. Irónicamente, él, a pesar de que recibe una enseñanza tan valiosa a través de la iglesia, pues el mensaje de amor y paz queda completamente fuera, porque él siguió viviendo con muchísimo odio. A los 19 años él se va a París y ahí en París entró a un convento, el convento de San Bernardo, pero no resiste la vida tan austera del convento, de los frailes, lo cual también resulta un poquito contradictorio, porque si él ya había tenido que llegar al punto de pedir limosna y entra a un monasterio, pues lo lógico es que él se adaptara bien, pero no se dio y lo echan. Él termina regresando a su pueblo, encuentra a su mamá en muy malas condiciones, esta sensación de injusticia, de falta de equidad, pues fueron alimentando más su espíritu y algo en su mente se quebró. Porque también incluso fue maestro, una de las profesiones más nobles que hay, pero no fue suficiente para que su espíritu, su alma se llenaran de alguna satisfacción. Él siguió albergando odio, odio, odio. Y empezó a decir que él tenía visiones celestiales, pero también demoníacas, en su cabeza, que a veces Dios le hablaba, que a veces el diablo también era quien le hablaba, que le daban señales y misiones que supuestamente él debía llevar a cabo. Entonces, realmente fue un tipo que vivió con muchísimas angustias, muchísima agonía, y en un delirio, en algún momento, él dijo que Dios le había dicho
que él era el responsable de salvar a Francia de los herejes y que para esto debía entrevistarse con el rey Enrique IV, lo cual obviamente pues se prestaba bastante difícil. Es así como François Ravaillac regresa a París, supuestamente para cumplir su orden divina, pero no lo logra. Tiene varios intentos, los guardias no se lo permiten, no era simple llegar aún en esa época a hablar con el rey, obviamente no tuvo éxito. Entonces, fue en este punto en donde él se quiebra y comienza a planear el asesinato del rey. Él ya vivía completamente de la limosna, de la generosidad, había algunos centros de refugios para indigentes, él ahí se refugiaba, en algún momento se roba un cuchillo y el día 14 de mayo es cuando él decide llevar a cabo su ataque. ¿Por qué este día? Porque este día era el de la consagración de la reina y el rey Enrique IV saldría en su carroza real a convivir con el pueblo. François Ravaillac, alrededor de las 4 de la tarde, que es cuando sale el carruaje, se abalanza sobre él y le da muchas puñaladas. Los guardias, aunque logran detenerlo de forma inmediata y él no puso resistencia al arresto, ya había logrado su crimen y había asesinado al rey de Francia. A pesar de que él no presentó oposición porque se estaba consciente, como les decía, el jurado no creyó que realmente actuara por cuenta propia y lo torturó, lo interrogó, lo castigó y finalmente es sentenciado a muerte el día 27 de mayo del año 1610, casi de inmediato. Pero sufrió mucho para morir, muchísimo. Uno de los castigos que se implementaban en esta época, prácticamente como parte de la Inquisición, es que se le ponían fierros candentes al rojo vivo en diferentes partes del cuerpo. Esto, aparte de que le causaba muchísimo dolor, facilitaba el castigo que le provocaba la muerte. El castigo que le provocaba la muerte era desmembrarlo siendo tirado por caballos de sus extremidades. Y es así como muere François Ravaillac. Además, todavía le habían echado ácido y cortado la mano con la que había matado al rey. Entonces fue un tipo que sufrió muchísimo al momento de morir. Y sus jueces, sus verdugos, consideraron que estaba mintiendo cuando él dijo que había actuado por cuenta propia, supuestamente obedeciendo un mandato divino. Por eso es que se documentó tanto la historia de este hombre, porque realmente no había motivos para que se le investigara tanto. Esto provocó, este asesinato provocó que el hijo de Enrique IV, su hijo Luis XIII, subiera al trono con tan solo 9 años de edad. Este pobre hombre nunca superó la muerte de su padre, la muerte brutal de su padre, porque él estaba presente cuando fue asesinado. Nunca encontró una figura paterna que lo sustituyera, obviamente, o sea, su papá, el que había visto morir. Y para colmo, aunque sí llegó a gobernar plenamente Francia, pues siempre lo hizo como que bajo la sombra de su padre, siempre quiso actuar como él lo hubiera hecho. Entonces, pues su reinado estuvo bastante marcado por este hecho. Luego, él también muere un 14 de mayo, pero del año 1643, y deja en el trono a su hijo teniendo únicamente 4 años, todavía más joven que él cuando subió al trono. Pero resulta que el hijo de este señor era nada más y nada menos que Luis XIV, el también llamado Rey Sol, quien reinaría durante 72 años. Amigos, la tragedia es inevitable, inevitable. No sabemos en qué circunstancias nos va a llegar, no sabemos cuándo nos va a llegar, no sabemos a través de quién nos va a llegar. Solamente podemos decidir cómo actuar frente a ella. Si la superamos y brillamos, o permitimos que nos deje en la oscuridad. Amigos, el siguiente hecho del que les quiero platicar hoy es referente a una fecha muy importante que es el 15 de mayo, que celebramos aquí en México el Día del Maestro. El origen del Día del Maestro, a diferencia del origen del Día del Trabajo, como el que les platicaba en el programa pasado,
es bastante más noble porque hace referencia a algunos hechos históricos relativos 100% a la educación con las más nobles intenciones y también referente a San Juan Bautista de la Salle, el santo patrono de las iglesias cristianas. Los que hemos estado relacionados con la educación lasallista entendemos de lo que habla y quién fue este señor San Juan Bautista de la Salle. Pero estamos desde la oscuridad y no podemos centrarnos nada más en lo bonito. Hoy les quiero compartir, hablando de este tema del Día del Maestro, algo muy triste que ha sucedido en los últimos años. No es nuevo, pero las matanzas que se han dado en muchísimas escuelas a lo largo y ancho del mundo en los últimos años es un fenómeno que ha tenido una alza terriblemente alta y bastante terrorífica. En el condado de Sandy Hook en el año 2012 fue como que donde empezó esta serie de asesinatos y se han continuado dando de forma desgraciadamente regular. Ha habido un registro de 189 tiroteos en escuelas de Estados Unidos que han causado al menos una víctima mortal por cada uno de estos ataques. Desgraciadamente muchos han sido muchos más. En la última década, 279 personas perdieron la vida tras recibir un disparo en una escuela durante o después de un tiroteo durante las clases. Esto es lo más feo, que han sido durante las clases. O sea, no es simplemente el hecho de que haya sido el escenario la escuela. Ha sido durante ese periodo donde los chicos están en la escuela. Imagínate la sensación tan horrible que vas a dejar a tu hijo a la escuela y no regresa. Debe ser una sensación sumamente angustiante. Este número incluye también suicidios y violencia doméstica. ¿Por qué no se aparta un concepto del otro? Bueno, porque han sido en muchos casos estudiantes y lo peor es que han sido circunstancias de las escuelas, relacionadas directamente a las escuelas. Se sabe que muchos chicos han estado pasando por depresión, trastornos mentales, en fin, han sido una serie de elementos que han contribuido a que se desborde esta violencia a través de los chicos. 17 de estos hechos fueron situaciones de tirador activo. ¿Por qué les hablo de esto? Bueno, a raíz de que este problema empieza a mermar tanto en la sociedad, particularmente de Estados Unidos, pues lo primeras cosas que hacen las organizaciones es catalogar los hechos, las circunstancias, los personajes, los elementos. Entonces, ¿qué es una situación de un tirador activo? Bueno, se define como cuando el tirador mata y o hiere a víctimas, ya sea de una forma selectiva o aleatoria, dentro de un recinto escolar durante un episodio continuo de violencia. Las cifras, como les repito, son alarmantes. En el 2017 hubo 58 tiroteos. El del 2012 como que fue aislado, como que ahí empezó. Pero aunque hubo más tiroteos, realmente fue el de Sandy Hook, como que cuando se desencadenó esto. Porque en el 2017 se registran 58 tiroteos. Luego en 2020 hubo 114. En 2021 250 y en 2022 303 tiroteos en escuelas en los Estados Unidos. Bien, desde 1970, una década en la que hubo mucha violencia, pero particularmente el sector estudiantil de diversos grados participó muy activamente en revueltas, en manifestaciones, en marchas, como que empezó a haber una creciente en los actos de violencia, particularmente en la comunidad estudiantil. Y desde 1970 se han registrado más de 800 tiroteos en escuelas. Les repito, nada más en Estados Unidos, lo cual es una cifra muy alarmante. Se han estudiado profundamente los motivos por el cual los centros educativos son centros de esta violencia, y obviamente se han dedicado a los videojuegos, al cine, a la televisión, al internet, al gobierno, al uso de las armas, a los cómics,
pero desgraciadamente lo que sea que lo está provocando, pues no ha dado resultado en las acciones de la sociedad ni del gobierno. Simplemente la violencia ha aumentado. No siempre han sido provocados por los mismos estudiantes o los maestros. Aquí también se han contabilizado situaciones de rehenes, de personas ajenas a las instituciones educativas y en algunos casos situaciones de violencia que empezaron afuera de las escuelas de forma ajena, pero que repercutieron en los alumnos. Entonces, aunque si bien no es la violencia no ha nacido directamente en las aulas o en los hogares de los estudiantes, las escuelas la han atraído, lo cual también resulta muy preocupante. En mayo de 2022, la matanza de Uvalde, en Texas, cometida por un joven de 18 años con un fusil de asalto que cobró la vida de 21 personas, fue ya una llamada de atención tremenda porque mata a 19 niños y a 2 maestras. Y luego en el 2023, un chiquito de 6 años nada más de edad dispara y hiere de gravedad a su profesora en una escuela en Newport, esto es en el estado de Virginia. Y es así como este pequeñito se convierte en el tirador escolar más joven de la historia, 6 años. Entonces, les repito, es una alza terrible. México no se ha salvado de esta situación. Tuvimos un caso muy grave en 2017, un 18 de enero. En la mañana, un niño de 16 años, un adolescente, pero para las armas obviamente es un niño, su nombre era Federico, y él estudiaba en la secundaria allá en Monterrey. Él toma una pistola calibre 22, que después se supo que era de su papá, con la que él practicaba cacería, y la sacó de su mochila, le disparó a su maestra, a algunos de sus compañeros, y luego intentó suicidarse. No lo logra en ese momento, pero sí fallece en el hospital. Los muchachos a los que aterrorizó tenían entre 13 y 15 años. Ese día el saldo fue de 2 muertos y 3 heridos. Resulta impresionante que aunque el registro es más exacto y programas para evitar este tipo de tragedias es relativamente reciente, a lo largo de la historia se han registrado varios hechos de ataques mortales en escuela. Y por desgracia, es un hecho que desde la última década el país con más ataques ha sido los Estados Unidos. Me puse a investigar un poquito y descubrí que el primer ataque registrado en una escuela, es muy antiguo, muy antiguo. Y es el caso de Cleómedes de Astipalia. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, sucede nada más y nada menos que en Grecia en el año 496 a.C. Podría no tener una relación directa, simplemente la coincidencia de que sea un ataque a una escuela, pero ahorita les platico lo que me llamó la atención. Bien, este hombre había participado nada más y nada menos que en las Olimpiadas. Era un atleta olímpico, cuando las Olimpiadas únicamente se llevaban a cabo en Grecia, entre los diversos pueblos que conformaban el país. Y él practicaba como boxeador. Ustedes saben que el estilo de lucha grecorromana tiene una técnica muy antigua, y en este deporte este hombre había destacado, este hombre de nombre Cleómedes. Incluso era considerado un héroe. El concepto de héroe no es como lo conocemos ahora, casi un personaje de la ciencia ficción. Realmente era pues vamos a decirlo así, una categoría que se podía alcanzar de una forma mucho más humana por el hecho de destacar en ciertas disciplinas. Entonces mucha gente admiraba a este señor. Él derrota y mata a un rival, pero no lo consideran ganador los Juegos Olímpicos porque consideraron que no había obedecido fielmente las reglas del combate. Esto lo frustró muchísimo, al grado de que cuando él regresa a Astipalia, él pasa por la escuela, el gimnasio, donde aprendió a boxear. Él se vuelve loco de ira y derrumba un pilar que sostenía el techo, y esto provoca la caída del techo. Adentro de la escuela del gimnasio había alrededor de unos 60 niños y desgraciadamente varios fallecieron.
Cleómedes huye y se refugia en el templo de Atena. Como él era considerado un héroe y mucha gente lo respetaba, dudaron mucho sobre entrar y detenerlo, además de que era un templo donde él se había refugiado. Pero este tiempo de duda por los griegos, por detener a este hombre, le permite huir y nunca apareció. ¿Cuál es la relación que encuentro? Bueno, es un hecho que el desequilibrio mental de los perpetradores ha sido un factor determinante en la violencia en las escuelas. Sabemos que aunque el deporte del boxeo es muy antiguo y está muy reglamentado y hay grandes atletas que practican esta disciplina, yo mismo me considero un admirador del box, los boxeadores muchas veces terminan con problemas mentales. Que la ira te obligue a derrumbar un edificio, obviamente no es normal. Y que esto cobre vidas de niños es mucho peor. Aunque la mayoría de los causantes de estas tragedias en la actualidad sí han recibido su castigo o incluso han fallecido, han muerto, no se puede decir que esto ha contribuido a la extinción de la violencia. La violencia siempre oscurece el alma de los seres humanos y los episodios más sombríos de la humanidad se han dado por esa necedad por no erradicarla. Amigos, la recomendación de cine que les traigo hoy es una película bastante buena, se llama La Isla Siniestra del año 2010, está dirigida por el gran Martin Scorsese. No es un tipo de cine que él acostumbre a hacer. Él realmente sí hace un cine de mucha intriga, que puede llevar mucho suspenso, pero es un cine mucho más dramático. Habla mucho de la mafia, sus escenas muchas veces son muy gráficas, muy violentas. La Isla Siniestra no es violenta, pero sí te causa mucha intriga. Está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Michelle Williams. Su nombre original es Shooter Island, porque es el nombre tal cual de la isla. Bien, la historia se desarrolla en los años 50, cuando dos agentes viajan en un bote hacia la isla. Ellos recientemente se conocen y conforme vamos conociendo la historia de cada uno, sabemos que el personaje de Leonardo DiCaprio es viudo y que su esposa falleció en un incendio. Cuando llegan al hospital psiquiátrico, ellos, el hospital psiquiátrico está en una isla, la isla Shooter, y obviamente pues, nadie se puede escapar, pero tienen que investigar la desaparición de una paciente. Una paciente que simplemente desapareció y además al estar en una isla vuelve más complicado el caso. Además de que descubren una nota muy sospechosa en la celda que les obliga a tomar una línea de investigación. Finalmente descubren que tienen que encontrar a otro paciente que misteriosamente, como que el personal del manicomio trata de borrar, desaparecer. No les platico más porque ya saben que no les hago spoilers de las películas, tienen que verla, pero créanme que es una película que vale mucho la pena, tiene una gran dirección, una película del señor Martin Scorsese es garantía de buen cine. Leonardo DiCaprio es un gran actor, Mark Ruffalo es un gran actor. Entonces, La Isla Siniestra de Martin Scorsese del año 2010, te la super recomiendo, vale mucho la pena verla y te mantiene muy intrigado. Es una película con un thriller, un suspense que te mantendrá al filo del asiento. Amigos, el microrelato que les traigo hoy también nace de un reto de internet en el que participé. Este sí no se basó en una imagen, simplemente se basó en una frase. La frase de cuenta la leyenda que una bruja errante. Y así empieza. Cuenta la leyenda que una bruja errante, agotada por su último viaje, llegó a un pueblo donde pasó desapercibida para descansar. Pero
Cuando pasó por la iglesia, el dolor cubrió su cuerpo y la obligó a hincarse. La gente la confundió con una pordiosera y empezó a darle comida. Desde hace 100 años ella sigue ahí. Recuerden que la intención del microrrelato no es plantear un inicio y un final, simplemente causar un nudo, un momento de crisis, de conflicto que mantenga al lector atrapado, y tú puedes darle el inicio y el final que tú desees, en tu imaginación o incluso en el papel. Amigos, antes de despedir este programa, les traigo una frase célebre de un gran ser humano, un poeta, músico, filósofo, cuya obra ha trascendido muchísimo en la historia de la humanidad, particularmente en la cultura occidental, y el pensamiento mundial realmente se vio tocado por este gran hombre. Aquel que tiene algo por qué vivir es capaz de enfrentar todos los cómo, del señor Friedrich Nietzsche. Amigos, y ya con esto me despido. Les agradezco muchísimo que hayan seguido nuestra transmisión. Les deseo que pasen un excelente día, una excelente semana. Soy su amigo Julio Valderas. Los invito a conocer más sobre mi trabajo como escritor y disfrutar todos los capítulos de nuestro programa a través de YouTube, Spotify y Facebook. Pueden encontrar la liga a mi sitio web desde todas mis redes sociales. Recuerden que me encuentran como Julio Valderas, como J2B Escritor o como Conoce Nuevas Historias. Recuerden que pueden adquirir mi libro, La herencia de los sueños de San Roque, a través de Amazon y recibirlo en la comodidad de su casa. También tenemos las gorras para emprendedores, para pensadores y para lectores, a través de Mercado Libre. Y me despido recordándoles que solo podemos apreciar la luz cuando la vemos desde la oscuridad. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente programa.